Pues vamos a orar para escuchar primeramente esta escuela de evangelismo. Dios Padre, te damos gracias, Señor, porque hoy podemos estar aquí reunidos bajo tu nombre, Señor, el cual es todo nombre, el cual tiene toda la autoridad, Señor. Gracias porque durante la semana nos has bendecido y hemos podido ver cómo a través de nuestra confesión toda la oscuridad ha sido quebrantada. Gracias, Señor, por guiarnos en medio de la victoria y traernos hasta aquí en el día de hoy. Que hoy podamos escuchar tu voz, que hoy podamos encontrar ese título de oración que me salva, que hoy nuevamente mi fe sea restaurada, que otra vez pueda mirarte a ti, Señor. Bendícenos para que a través de la palabra de hoy, esta palabra se clave en nuestros corazones. Bendícenos, Señor, para que esta palabra se vuelva guía de nuestra vida, que totalmente nos cambia, nos sana y nos restaura. Señor, que las evidencias del Evangelio continuamente se estén levantando en la vida de cada uno de los creyentes que están poniendo en su corazón tu palabra. Bendícenos y guíanos a través del mensaje en el día de hoy. Que toda oscuridad que se quiera oponer a que nos concentremos, a que escuchemos tu voz, en este momento que sea quebrantada en el nombre de Jesucristo. Dios Padre, nosotros debemos dar culto, entonces viviremos. Debemos escuchar tu palabra y entonces es que tendremos tu guía. Bendícenos en este momento y llénanos de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios en Juan 14, del 1 al 7. Lo leemos todos a la vez, allá en el lugar donde estéis, que esta palabra se pueda estar proclamando y venga sobre vuestras vidas. Vamos a leerlo despacio, pensando en lo que leemos, todos juntos. Jesucristo está hablando en este momento. ¿Y qué es lo que nos dice? Vamos a leer juntos. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepare lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Amén. Por cuarta semana consecutiva, vamos a ver de nuevo el camino de salvación en esta escuela de Evangelio. La verdad que la semana pasada veíamos como en Romanos 10, 14, la palabra de Dios decía que cómo creerá la gente en Jesucristo, cómo creerán en aquel de quien no han oído, y cómo oirán sin haber quien les predique, ¿verdad? Para que puedan creer en Jesucristo, primero necesitan escuchar de Jesucristo. Pero claro, si no hay nadie que les predique, eso es un gran problema, ¿verdad? ¿Cómo van a oír de Jesucristo? Vosotros habéis recibido gran bendición al conocer a Jesucristo. Según vais viviendo y disfrutando del Evangelio, os daréis cuenta, Jesucristo es la respuesta a mi vida. Jesucristo es la respuesta para el hombre. Es la respuesta que Dios da. Y eso es una gran bendición, porque no todo el mundo lo entiende. Pero por la gracia de Dios, Dios os ha llamado. El plan de Dios para vuestra vida no era simplemente daros la salvación, sino que a través de vosotros, otras muchas personas van a recibir el Evangelio. Van a empezar a escuchar de Jesucristo. Como al pueblo de Dios, el pueblo de Israel, su plan no era que salieran simplemente de Egipto, que se libraran de esa esclavitud.
El plan de Dios no era simplemente que tu problema sea solucionado, sino que solucionando todos tus problemas en la cruz, Dios te ha llamado para que seas usado por Él, para que este evangelio sea predicado a todas las naciones, la evangelización del mundo. Con esto y vuestra confesión durante esta semana de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Dios ha empezado a abrir las puertas para que podáis predicar el evangelio. Muchos de vosotros me habéis hecho este tipo de foro. Continuamente estamos escuchando los mensajes de la escuela de evangelismo, y continuamente estoy predicando sobre este camino de salvación. ¿Por qué? Este mensaje es eterno y es el mismo de hace años, el mismo que será hoy y el mismo que durará por una eternidad. Porque el mensaje que Dios da al hombre es uno. Por eso, cuando escuchéis estos mensajes de la escuela de evangelismo, poneros delante de Dios durante la semana cuando meditáis en ello y lo volvéis a escuchar, de la misma manera, escucharlo pensando que estáis compartiendo el evangelio a ese vecino o a ese amigo o a ese familiar que hay en vuestro corazón. Eso se convertirá en vuestra mayor oración. Y el tiempo de escuchar el mensaje o la palabra de Dios será el tiempo de mayor felicidad. Continuamente, todos los domingos, estar orando antes del culto. Entre la escuela de evangelismo y el culto principal, pues también tenemos un descanso. Aprovecharlo también para orar. ¿Cómo tengo que orar? Dios, en este momento que te estoy dando culto, obra con tu Espíritu Santo para que la palabra se clave en mi corazón. Durante esta semana, con la palabra que he recibido, que las evidencias del evangelio continuamente se levanten en mi vida, en mi campo, alrededor mía. Que continuamente pueda ser edificado como esa iglesia para ser plataforma para que otros puedan recibir el evangelio. Orar de esta forma. Y estoy seguro que Dios os va a dar la palabra que se cumple en vuestras vidas. El hombre es un ser espiritual. Dios creó al hombre en un principio a su imagen y semejanza. No es cualquier tipo de bendición. Es una bendición que sobrepasa cualquier otra cosa de la creación. El hombre no se puede comparar con ningún animal, porque es un ser espiritual creado a imagen de Dios. Por eso el hombre posee la bendición de poder gobernar y sojuzgar en la tierra. Por mucho que quiera vivir el hombre de la forma correcta o de una forma ordenada, hay un mundo espiritual y en realidad, si no disfrutamos de esa relación con Dios, ese mundo espiritual es algo que se nos escapa de las manos. Dios creó al hombre para estar en relación con él, pero un día le vino un problema al hombre. Como dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El problema fundamental del hombre, ¿qué es? Que cayó en pecado. Ese pecado original que ni siquiera yo cometí, que cometieron Adán y Eva, pero que ha pasado de generación en generación y que ha dejado a ese ser espiritual que debe estar con Dios para poder vivir completamente separado de Él. Y como no está con Él y está en medio del pecado, no tiene más remedio que sufrir. Además, la Biblia nos habla de que hay un ser, Satanás, que es un ser espiritual, que viene para matar, robar y destruir. Y desde que el hombre quedó separado de Dios y en pecado, ese hombre cayó bajo la autoridad de Satanás. Y este es el problema de todo hombre. Lo llamamos pecado original o las consecuencias del pecado original o problema fundamental del hombre. Que debe estar con Dios, pero está separado. Que Dios debe ser su dueño, pero no tiene esa condición porque es pecador. Y además está atrapado y no tiene más remedio que vivir acorde
como Satanás le manda. Por eso, como resultado, ¿qué ocurre? Que el sufrimiento empieza a venir a la vida del hombre. Porque el hombre fue creado para estar con Dios, como quedó separado de Dios y en ese estado de condenación, en pecado y bajo la autoridad de Satanás, no tiene más remedio que andar sufriendo. Con ese dolor, sufrimiento, ansiedad, preocupación, envidias, guerra. Y como dice la palabra de Dios, ciertamente espiritualmente murieron. El hombre desde este momento empezó a vivir de una forma enfocado en lo físico, pensando que lo físico le puede traer una respuesta, esa felicidad que está buscando, esa paz interior que no encuentra en otro lugar. Intentan escapar, pero la religión no es la respuesta. Bueno, si soy bueno, Dios me va a bendecir. No es así. La Biblia habla de que el hombre está en un estado de condenación. Por eso Dios mismo tuvo que venir a esta tierra, para morir por nosotros. La religión no es la respuesta. Vivir una vida muy religiosa, intentando cumplir la ley, intentando ser bueno, el ser bueno no te va a hacer ganarte el cielo. La ética o las filosofías, las buenas obras, por mucho que yo me intente ganar esa ayuda divina de Dios, ni con supersticiones, ni siquiera un horóscopo o lo que te digan las estrellas, te va a ayudar a escapar de ese sufrimiento o de ese problema espiritual. Solo Dios puede ser ese camino de salvación. Solo Dios puede mostrarnos o guiarnos por ese camino que puede restaurar tu vida y que puede cambiarla. Como dice la palabra en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aún nosotros estando atrapados en ese destino, en ese problema fundamental que me llevaba a gran sufrimiento, aún estando en medio de todo eso, aún siendo pecador, Cristo murió por nosotros, para salvarnos. Por eso dice la palabra de Dios en Juan 3:16, que porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En realidad, no había camino para nosotros. No había forma. La palabra de Dios dice que no hay justo ni uno en esta tierra por el cual se pueda acercar a Dios y recibir la salvación por sí mismo. Como no había camino, fue Dios el que vino. ¿Para qué? Para abrir ese camino, para daros la salvación. Para morir en la cruz, para pagar por todos vuestros pecados y libraros de ese estado espiritual que os traía condenación, sufrimiento. Porque la razón por la que vino el Hijo de Dios fue para destruir las obras del diablo que obraban en mi vida. Primera de Juan 3:8. Como hemos leído hoy, no se turbe vuestro corazón. Si creéis en Dios, creed también en mí. ¿Por qué? Porque yo soy ese camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Cómo puedo recibir esta salvación? Hubo una persona que era creyente de toda la vida, ¿no? Desde pequeñito, desde que nació iba a la iglesia. Y él vino aquí a estudiar a Corea del Sur y se echó una novia. Según él, guapísima. Y claro, él me dijo, pastor, es que mi novia, es que estoy muy enamorado, es muy guapa, pero es que no tiene la salvación, no conoce a Jesucristo. Y me dice, ¿por qué no le predicas tú el Evangelio para que reciba la salvación?
Claro, yo vi su corazón, ¿no? Dije, bueno, digo, ¿cuántos años llevas en la iglesia? Digo, tienes más de 20 años, llevarás 20 y pico. Digo, ¿y no sabes explicarle a tu novia el camino de salvación para que pueda recibir la salvación? Es que nunca lo he hecho. No sé realmente cómo se hace. Esa es la vida de muchos creyentes. Cuando uno prepara este mensaje, ¿qué ocurre? Os daréis cuenta de que gente que está totalmente preparada, Dios la va a poner en vuestros caminos. ¿Cómo una persona puede recibir la salvación? La Biblia nos habla, aceptando a Jesucristo. Por eso en Juan 1:12 dice que aquellos que creyeron en Jesucristo y aquellos que lo recibieron en su corazón, les dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. En Apocalipsis 3:20 dice la palabra de Dios que Jesús está en la puerta de tu corazón y que Él llama. Cualquiera que oye mi voz, cualquiera que oye de Jesucristo y abre la puerta, dice la palabra de Dios que yo entraré, Jesucristo entrará y cenaré con Él y Él cenará conmigo. Aceptando a Jesucristo. Si uno no acepta a Jesucristo, es imposible acercarse a Dios. Bueno, pero Dios es creador y creó al hombre. Todos somos hijos de Dios. En el principio Dios creó al hombre. Y como los creó a imagen y semejanza de Dios, estábamos con Dios. Pero fue ese pecado original quien realmente creó ese problema fundamental que hizo perder su imagen, perder totalmente la identidad del hombre. El hombre que fue creado para estar mirando a Dios, para disfrutar de su relación con Dios, perdió esa identidad. Por eso no puede ser feliz. Para restaurar eso, Dios vino como ese camino. Para que volviéramos a encontrarnos con Él. ¿Cómo? Recibiendo a Jesucristo en nuestro corazón. Dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero que aquellos que le recibieron, aquellos que le creyeron, Dios les dio autoridad para ser hechos hijos de Dios. Con creerlo es suficiente. Creyendo yo recibo la salvación. En Romanos 10, 9 y 10 dice la palabra de Dios que si tú crees con tu corazón que Jesús es tu Salvador, que Él vino para solucionar este problema fundamental, y confiesas con tu boca que Él resucitó entre los muertos, que Señor, sé mi dueño y mi Salvador, dice que de ese momento serás salvo. Como dice la palabra de Dios en Juan 5:24, el que oye mi palabra y crea al que me envió, ya no tendrá condenación, tendrá vida eterna, porque ha pasado de la muerte a la vida. ¿Cuándo puedo disfrutar de esto? Ahora. ¿Cuándo puede una persona recibir la salvación? Ahora, ¿qué mejor momento? Aquellos que tenéis hijos, ¿no? Si veis que vuestro hijo anda con un delincuente, ¿cuándo será mejor sacarle de esas relaciones? ¿La semana que viene? ¿El año que viene? Cuanto antes mejor, ¿verdad? Rápidamente, que pueda volver a Cristo. Entonces, vosotros, que ya tenéis esa salvación, tenéis que recordar. Dios no quiere que simplemente conozcáis a Cristo, sino que viváis con Cristo. Y a través de ti, que otros escuchen de Cristo. Ese es el plan de Dios para vuestras vidas. No que simplemente recibas la salvación, no que simplemente conozcas o hayas oído de Cristo, sino que puedas vivir con Cristo. Esa es la mayor bendición del creyente. Que tú puedas empezar a vivir una vida con Cristo. Por eso rápidamente a aquellos que se están acercando a Dios, hay que ayudarles a que su vida, su estilo de vida cambie. Porque han dado un paso de fe para acercarse a Dios, para creerle, porque Dios ha obrado, pero claro, en su día a día no cambia nada. Ni pueden disfrutar del culto ni de la oración. Entonces, es muy difícil. Vosotros tenéis que ser esos líderes,
y según Dios os vaya dando esos encuentros, a ayudarles para que puedan cambiar. Entonces, las obras se levantan. Dios quiere que recibas respuestas a las oraciones, experimentando cómo Dios sana a las personas cuando conocen a Cristo. Os bendigo para que esta palabra esté en vuestros corazones. Como dice en Juan 14:16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. No simplemente eso. En Juan 14, del 26 al 27, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Qué gran bendición. Es una bendición dada al creyente. Os bendigo para que este mensaje, que es vida, porque Jesús en sí es vida, esté sobre vuestras vidas. Y lo tengáis ordenado para que a través de vosotros la obra de salvación, el ministerio de la salvación, que es el ministerio que hace Dios, se siga cumpliendo. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias porque cuando no había camino para nuestras vidas, tú viniste para ser camino. Gracias porque aquellos que creyeron, aquellos que le recibieron, nos diste la autoridad para ser hechos tus hijos de Dios. Dios Padre, que tus evidencias se sigan levantando junto con este mensaje allá en todo lugar que lo predicamos. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.